Esto es el podcast de la vida deportiva con Dani Delgado. Bienvenidos una vez más a la vida deportiva con Dani Delgado. Señores, aquí en el proceso de recordar a las leyendas del pasado, diferentes esferas del deporte, el turno llegó hoy para una estrella de Argentina en el boxeo. Me refiero al gran Nicolino Loche, quien nació en Tunuyán, Mendoza, Argentina, el 2 de septiembre del año 1939, un vecindario llamado Las Heras, Mendoza. Murió ahí el 7 de septiembre del año 2005. Un boxeador argentino considerado como el boxeador con mejores habilidades defensivas de todos los tiempos, se llegó a consagrar como campeón mundial de la categoría peso superligero ante Takeshi Fuji el 12 de diciembre del año 1968 en Tokio, reteniendo el título hasta el año 1972. Le apodaban el Intocable por su defensa. Bueno, en Vistaflores, provincia de Mendoza, que él nació, la República Argentina, en 1939, el 2 de septiembre. Murió en Las Heras, provincia de Mendoza, República Argentina, 7 de septiembre del 2005, a la edad de 66 años. Medía 5 pies, 8 pulgadas. Era peso superligero y ligero, ahí ganó campeonatos. Era un boxeador ortodoxo. Debutó el 11 de diciembre de 1958 frente a Luis García. Su entrenador Francisco El Paco Bermúdez se retiró del deporte el 7 de agosto de 1976. En total realizó 136 combates, apuntándose 117 victorias, perdió 4 veces, por nocaut ganó 14 y perdió una por nocaut y empató 14 combates. Uno de los mejores boxeadores argentinos, junto al gran Carlos Monzón, a Pascual Pérez, a Víctor Galíndez, a Horacio Acabado y Omar Narváez. Y en el año 2003 fue incorporado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Nicolino Loche fue distinto de todos los demás boxeadores. Se caracterizó por su gran defensa fundamentada en su habilidad para desplazarse en forma rápida y ligera dentro del ring y eludir los golpes del rival, la cual le adjudicó su apodo del Intocable y sus ataques efectivos e inesperados, y fue el primer boxeador de su país que logró llevar al público femenino a sus combates y hoy en día considerado un símbolo del boxeo argentino junto a Carlos Monzón y a Pascual Pérez y a Ringo Bonavena. Hablemos de la descripción y la historia sobre Nicolino. No bailaba ni saltaba, evitaba los golpes a menos de 50 centímetros del punto de partida de los puños de sus enfurecidos rivales, y para ello elegía un lugar del cuadrilátero, preferentemente las sogas, y apoyaba allí su espalda para elastizar el espacio hacia atrás, movía el torso, quitaba la cabeza del radio comprometido hacia ambos laterales y tras 20 golpes del adversario lo llegaba a palanquear con sus puños o antebrazos hasta amarrarlo y provocar el clinch. Recién después y luego de la participación del árbitro para separarlos, se desplazaba con 3 pasos cortos y acelerados hacia atrás o hacia el costado en una actitud inequívocamente llamada chaplinesca. Bueno, la popularidad del Intocable, apodo puesto por el Piri García de la revista El Gráfico, en alusión a la por entonces muy exitosa serie de televisión Los Intocables, comenzó entonces a crecer, llenando el Luna Park en cada una de sus presentaciones. Fue quizás el primer boxeador que atrajo público femenino a dicho estadio, ofreciendo más que boxeo, porque Loche daba espectáculos. Nicolino fue algo así como un llamado showman del ring, capaz de cruzar palabras con algún reportero gráfico mientras bloqueaba golpes entre el ensogado. Total,
Bueno, esa noche ninja de Girard, si hoy pelea noche en el Luna Park, reza un pasaje del tango, un sábado más, del Chico Novarro, que inmortalizó su nombre. O si hasta parecía que se burlaba de sus oponentes cuando les ponía la cara para luego hacerle cerrar ráfagas de 4 o 5 golpes. Bueno, y tras eso les palmeaba eh, la cabeza como excusándose. Un artista, un genio, un mago del cuadrilátero. El concepto principal del boxeo era el arte de la defensa, pero nadie lo vivió como él. Nico no pegaba porque era vago. Cronometraba a los 3 minutos del round porque quería sentarse, dijo Adrian Dottori, uno de sus nuevos mejores amigos, y con quien compartió cientos de anécdotas en diálogo con el portal Todo Noticias. Bueno, después de ganar el título argentino a Jaime Guiné, eso fue en el 1961, y al brasileño Sebastião Nascimento el título sudamericano de los Welter Junior hasta la categoría de 63 kilogramos y medio en el 1963, pues Nicolino fue conquistando a un público que, bueno, al principio no aceptaba su estilo. Lo resistían los ortodoxos por entender que eso, pues, no era boxeo, que era un circo, y lo escribían y afirmaban algunos colegas de prestigio. Pero, cuando fueron desfilando Joe Brown, Ismael Laguna, Carlos Ortiz, todos ex campeones mundiales, recientes a la mitad de los años 60, Buenos Aires envió la bendición y se convirtió en el tercer ídolo indiscutido del boxeo argentino. Justo Suárez, el torito de Cortázar, José María Gatica, el mono de Leonardo, Fabio y ahora Nicolino, quien es el anterior a Ringo y a Monzón. Vamos a ver la obra maestra del llamado Intocable. El 12 de diciembre del año 1968 llega al auge de su carrera deportiva, entonces se consagra como campeón mundial, venciendo a Takeshi Fuji en Tokio, en Japón. Esa pelea con Fuji fue una obra de arte. El japonés, entonces campeón, se enfrentó con un rival sumamente incómodo, como lo era el argentino dueño de un estilo basado en una cintura prodigiosa. Bueno, era de noche y llovía a mares en la capital de Japón, mientras del otro lado del mundo también llovía en buena parte de la Argentina y la actividad laboral matutina prácticamente se paralizó en las principales ciudades para que la gente pudiera seguir por radio las alternativas del combate que se iba a desarrollar en el estadio Kuramae Sumo. A falta de transmisiones satelitales, comenzarían recién en 1969. El único medio para seguir las alternativas del combate era la radio. La popular emisora porteña LS5, Radio Rivadavia, había enviado a Tokio al equipo integrado por Osvaldo Caffarelli como el relator, a Ernesto Cherkis enviado como el comentarista y a Jorge El Cacho Fontana como locutor comercial. Bueno, la mañana previa al combate, Noche sorprendió a Cacho Fontana en el bar del hotel repasando un guión para el cierre de la transmisión para un posible triunfo suyo y por otro si perdía. Dame eso, le dijo Loche, tomando el papel que aludía a la eventual derrota y rompiéndolo en 1000 pedazos. Y aclaró, a este no lo vas a necesitar. Tal era la confianza que se tenía que esa noche le daría una sorpresa a sus acompañantes tras una sesión de masajes. Se quedó plácidamente dormido en una camilla de los vestuarios del estadio, mientras en el ring se desarrollaban las peleas preliminares. Ninguno de los que formaban parte de su pequeño entorno lo podía creer. El entrenador Francisco El Paco Bermúdez, el promotor Juan Carlos Tito Lector y el llamado sparring Juan Aguilar y el anunciador del Luna Park Roberto Fiorentino. Fue una verdadera exhibición con 9 asaltos en los que
mendocino esquivaba todo lo que le tiraba a su oponente, al tiempo que golpeaba con justicia. Un Loche pleno que demostró que entrenado podía hacer todo lo que quisiera sobre el ring, divertirse como lo hacía en Buenos Aires o pelear como se imponía ante un campeonato del mundo. Bueno, abatido y destruido psicológicamente con lesiones en los ojos, el japonés nacido en Hawái no salió en el 10º asalto y dejó el título en manos de su rival, quien se convertía en el tercer campeón mundial argentino, Nick Pope, el mismo árbitro que había proclamado el triunfo del peso mosca, Horacio Cavallo, como campeón mundial de 2 años antes. Le levantó la diestra anoche y tal como había ocurrido con los pesos mosca, Pascual Pérez en el 1954 ante Yoshio Shirai y Horacio Cavallo en el 1966 ante Kazuyoshi Takayama, pues la consagración de Nicolino Noche también ocurrió en Tokio. Sensei, maestro en japonés, corrió el público nipón, rendido y admirado ante semejante cátedra de boxeo por parte de aquel coloso del ring. Los últimos años de Nicolino Noche, él defendió su título 6 veces, ante Manuel Jack Hernández, ante Carlos Hernández, Joao Enrique, Adolphe Pruitt, Antonio Cervantes Pambel, Domingo Barrera Corpas, pero el 10 de marzo de 1972 perdió la corona por puntos en Panamá contra Alfonso Fraser, y un año después intentó recuperarla sin éxito y decidió retirarse en el año 1976. Hablemos de su récord profesional. Ya le digo, 117 victorias, 14 derrotas, un empate. Sí, un empate tuvo él. Era ese típico boxeador que diríamos se esquivaba muy bien. Me recuerda a los tiempos del Macho Camacho cuando comenzó, lo bien que peleaba, cómo esquivaba los golpes. Bueno, sinceramente, pues era algo que había que admirar porque la velocidad que tenía en las piernas, las manos, lo bien que se movía. Entonces, pues, viendo a un Nicolino Noche de esta manera, pues lo primero que uno piensa es en eso. Pensaba en el Macho Camacho. Y entonces ver a Nicolino, pues esto, ¿verdad? Pues claro, Nicolino fue primero, era maestro, ese era el maestro en el ring, ¿ves? Y entonces, pero yo digo que estas cosas, pues, se recuerdan, entonces, pues me trae a la mente el Macho Camacho, porque esa fue la forma que el Macho Camacho, pues, comenzó su carrera y llegó a ganar su campeonato. Era una persona que atraía tanta gente. Y Nicolino pues alcanzó la fama y casualmente muchas peleas fueron mayormente contra los japoneses, que para aquel tiempo pues era una fuerza bastante fuerte, en el boxeo, pues estaban en una época que Japón producía los mejores campeones, especialmente los pesos bajos. Y entonces pues esto recuerda la vida de Nicolino, ¿verdad? Dentro del ring. Y las cosas que hacía también fuera del ring. Bueno, ya le digo, está en el camerino, aproximándose ya a su combate en vez de estar calentando. Y el entrenador listo para vendarle las manos estaba durmiendo plácidamente, como que nada había pasado. Y entonces, pues, son las cosas que a veces dan ganas de reír. Y sí me acuerdo en peleas que vi, bastantes peleas que vi de él en blanco y negro, cómo él jugaba con los contrarios. Ese estilo que tenía en la soga, entonces después le daba toquecito en la cabeza, como quien dice, esto te falló, no te salió, vuelve a tratar. Se burlaba de ellos. Y entonces la rabia que ellos tenían, ¿entiendes? Por conectarle y por noquearlo, pues hacía que perdieran las peleas porque entonces no se podían concentrar. Y al no concentrarse, pues
perdían, porque él era tan rápido y era un boxeador que tenía algo, eso de esquivar los golpes a 50 centímetros de lanzamiento del golpe, y él lo mismo se movía atrás que se movía para los lados. No le quedaba muchos pasos para atrás, ¿entiendes? Simplemente él esquivaba los golpes, era como especie de un verdadero radar. Y mira que hemos hablado de Wilfredo Benítez, a quien lo apodaron el radar, porque Wilfredo caía en las sogas, era muy difícil para darle. Nicolino era peor todavía para darle. Y de hecho, pues, Nicolino, esa fue su historia. Bueno, una historia larga también, desde luego, y si hablamos de los comienzos. Pero fue uno de los grandes boxeadores que ha dado la Argentina. Cuando se menciona el boxeo, se menciona primero el nombre de Carlos Monzón y Nicolino Locha. Son los dos primeros nombres que salen a relucir. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que se oye? Habla con un argentino, habla del boxeo, te habla de Monzón y Nicolino Loche, después te habla de Galíndez, ¿entiendes? Los grandes, pero estos dos, la verdad que estos dos, pues, es como decir ahora, hablar del boxeo en México, Canelo y Julio César Chávez. Son los primeros nombres que rebotan de la boca de cualquier mexicano en el boxeo. Pues en la Argentina pasaba esto, ¿entiendes? Y Puerto Rico, Miguel Cotto y Tito Trinidad. Antes era Carlos Ortiz, pero desde luego, muchos años ya que pasaron de eso, entonces era Miguel Cotto y Tito Trinidad y todavía. Y bueno, mi gente, para terminar, pues vamos al año 1980, donde la Fundación Konex le otorgó a Loche, en la primera edición de los premios Konex, el diploma al mérito como uno de los 5 mejores boxeadores de la historia. En el año 2003 ingresó al Salón de la Internacional de la Fama del Boxeo junto a George Foreman y el jamaiquino Mike McCollum. Bueno, su popularidad alcanzó tal éxito que el eminente pintor hispanoamericano Enrique Sobich le dedicó una serie de cuadros y dibujos que el propio Loche agradeció mucho. Un miércoles 7 de septiembre del año 2005, debido a su precaria salud, afectada especialmente por su afición al cigarrillo, falleció en Las Heras, Mendoza, a causa de un paro cardíaco. Su última aparición pública fue el 24 de agosto del año 2004, cuando recibió en su domicilio el cinturón de campeón mundial que había ganado en Japón, ya que esa vez le habían dado una réplica. El gran Nicolino Loche, siempre recordado en las esferas del deporte del boxeo en Argentina y a nivel mundial. Señores, pórtese bien, manténgase ahí pegado y hágase su suscripción para que reciba esto automáticamente todas las semanas, porque siempre vamos a hablar de deporte. Hasta donde Dios nos deje llegar, hablaremos de deporte. Vienen muchas cosas nuevas. Hoy recordamos anécdotas y cosas del pasado, muy interesantes. En la próxima tendremos algo muy interesante. ¿De qué le vamos a hablar? Bueno, todavía no sé, pero tiene que ser algo bien interesante. Será hasta la próxima.